Hola colegas afiliados, afiliadas del CELAR, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Darles la bienvenida a esta clase número 2 de este curso de capacitación denominado El acoso escolar entre pares y herramientas metodológicas para el abordaje, indicadores para el aula. Seguimos en compañía de quien está a cargo de esta capacitación, la licenciada en Psicología, Paula Figueroa, a quien, bueno, le voy a otorgar ahora el uso de la palabra para que pueda, por sobre todas las cosas, como lo anticipaba en el aula ella también, poder hacer una aclaratoria del texto de la clase 1, de la clase 2, sobre todo comparado con lo que fue la consigna del trabajo práctico que ustedes tuvieron y que también fueron surgiendo algunas dudas e inquietudes. Así que adelante, licenciada. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, siempre por la predisposición. Y bueno, un poco tomando el material del trabajo que tuvieron que realizar para probar el curso, quería hacer una aclaración en cuanto a la pregunta 1, digamos, que era esta relacionada a cuál es como el enfoque, cuál es el núcleo de lo que es el acoso entre pares, ¿no? Esa era la pregunta que estaba, bueno, la respuesta está en el módulo, y me llamó la atención que muchas personas oponían muchas respuestas, digamos, no eran, o estaba el foco en la víctima, o sea, no víctima, sino en quien padece, ¿no? La violencia, como características propias, a ver, por no estar conforme con su identidad, por no estar conforme con sus condiciones, es que recibe ese trato. Y por otro lado, las características del agresor, ¿no? De quien agrede, o de quien ejerce la violencia, como características inherentes del sujeto. Y para esto no tenemos que olvidar que estamos hablando de sujetos en formación, en construcción psíquica, ¿no? Entonces, como es un proceso que se está dando en donde son modos de vincularse de manera violenta, ¿no? De quienes ejercen la violencia, tenemos que entender que son roles, ¿no? O posiciones. Tenemos que lo pensamos desde un enfoque relacional, ¿no? En donde hay elementos en los vínculos, en las relaciones, que se mueven, ¿no? Es una desigualdad de poder en donde un sujeto está en una posición superior porque puede ejercer su voluntad sobre la otra persona, y otra persona que se ubica en un lugar de desventaja, ¿no? Un lugar donde recibe la agresión, ¿no? Esta desigualdad es la que produce esa violencia, o la que sostiene esa violencia, y el entorno que no interviene, ¿no? Entonces, eso era algo como que me pareció necesario aclararlo. No sé si las respuestas fueron en relación a no haber comprendido el texto, o no haberlo leído en su totalidad, ¿no? Y sobre todo, amén de que puedan haber abordado el texto, esto que decía usted al principio de cuando se pone el foco sobre la persona que padece, sobre la persona víctima, también tiene que ver mucho con las representaciones sociales de esos comportamientos que se esperan y que se pone la carga de la responsabilidad, ¿no? sobre la persona que padece. Nos pasa, por ejemplo, cuando abordamos cuestiones vinculadas a la violencia de género y esa representación social de la mujer que parece que le gusta que le peguen, o por algo vuelve con su pareja, o la mujer que es víctima, que es pobrecita, que necesita, o sea, siempre hay como una carga de la responsabilidad, no sobre quien ejerce la violencia, sino sobre quien la recibe. Y en el caso del acoso, del bullying, pasa lo mismo, ¿no? Justificar de alguna manera ese comportamiento agresivo de un sujeto por sobre otro, diciendo que, bueno, no tenés carácter para confrontar, bueno, vos sos inhibido, no te querés vos relacionar con tus compañeros y por eso te pasa lo que te pasa, ¿no? Siempre la responsabilidad como inclinada sobre quien está en una posición desigual. Sí, también en esto se ponen en juego los que son los estereotipos de género en relación a que aceptamos la agresividad en varones, porque creemos que es inherente al ser varón, y la sumisión en las mujeres. Casi que en las escuelas se fomenta estos modelos de masculinidad y de feminidad, ¿no? Yo recuerdo un taller que hicimos hace un par de años en el interior, que planteaban, que por ahí los grupos en el interior son más chicos, son más reducidos, y permite un mayor intercambio, ¿no? En donde dejaban en claro que las nenas, ¿no? Las mujeres,
debían estar como en espacios reducidos, como los bordes, como, ¿no? Y que los varones utilizaban los espacios desde lo físico, por ejemplo, jugando al fútbol, y que las nenas tenían que cuidarse, las nenas o aquellos varones que no tenían esta identidad, ¿no?, agresiva, ¿no?, tenían que cuidarse de no ser golpeados y no educar en respetar el espacio de los demás también. Son espacios públicos donde toda la escuela, toda la institución educativa debe compartir, debe aprender a compartir esto, ¿no? Como, bueno, habilitar un espacio para que se permitan todos los juegos, y si es un espacio reducido, y bueno, que no se puede jugar a determinados juegos bruscos, ¿no? También por ahí recuerdo en algunos comentarios como las nenas a veces juegan como si fueran varones, y uno, bueno, cuando empezás a preguntar, bueno, ¿pero qué significa esto? No, que son torpes. Entonces se está naturalizando que los varones son torpes como algo inherente al ser varón, y en realidad no es así, es una construcción social. Entonces esto también empezar como a desarmar un poco el concepto de género, ¿no? Y todas las implicancias que tiene en relación a las creencias, bueno, esto que estabas planteando, ¿no? Y justamente este módulo se trata de eso, ¿no? Como por ahí, bueno, yo hice fui como desarmando, ¿no?, lo que es discriminar, lo que es la discriminación basada en el género, pero esto, ¿no? ¿Qué es discriminar en razón del género, ¿no? Bueno, es esta desigualdad a través de lo que sabemos que el género es una construcción social, ¿no? Y lo rico que es el reconocer esa diferencia, ¿no? Porque no se trata de negar la diferencia, todas las personas somos diferentes, ¿no? El tema es que nos enriquece el aceptar que el otro es distinto a uno. Ahora, ¿cuál es el núcleo de este ejercicio del poder, ¿no? En donde existe un verdadero etnocentrismo, ¿no? Esto de lo mío, lo propio, lo que es conocido, mi cosmovisión del mundo es la única válida, y las demás están en detrimento, ¿no? Las discrimino en el sentido negativo de esto que es un trato perjudicial hacia el otro, ¿no? Los otros, distintos a mí, son inferiores, no son buenos, ¿no? Todo lo malo lo deposito en el otro. Cuando en realidad se trabaja, ¿no?, con las infancias y las adolescencias, encontramos que pueden comprender, ¿no?, y pueden aceptar que es muy enriquecedor, ¿no? Empiezan a tener conductas de inclusión, de verdadera inclusión, ¿sí? A veces se plantea esto de la inclusión porque se comparte un espacio o porque no se burlan, pero también en la omisión, esto de no jugar, no compartir cosas, es un rechazo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión, hablamos de esto, y que puedan entender que la diferencia es riqueza y que no me ataca, porque una de las cuestiones es eh, que lo distinto es vivido como un ataque interno, ¿no? Entonces, de repente, que un varón utilice, no sé, signos que se le atribuyen culturalmente a las mujeres, por ejemplo, que aparezca con, no sé, no se me ocurre nada ahora, pero que utilice, por ejemplo, carpetas con mariposas o flores, es rechazado porque aceptarlo lo tomo como un elemento interno, ¿no? Entonces es muy importante el trabajar estas cuestiones, que lo distinto o lo ajeno no me ataca, sino me enriquece, Y ¿no? sobre También, todo, sí, no, perdón, que sobre todo cuando aparecen esas diferencias que naturalmente se nos pueden dar en el aula, que se nos dan de hecho en el aula, transformarlas en contenidos pedagógicos y de aprendizaje. Digo, que tengamos que necesariamente, si identificamos que estamos en situaciones, que estamos viendo que hay situaciones por indicadores, no solo porque presencio agresiones, sino porque justamente las personas agredidas, los niños, las niñas, los adolescentes que atraviesan esas situaciones, tienen determinados comportamientos que a mí me dan la pauta de que eso está pasando. Digo, transformar eso en una discusión, puertas adentro de la escuela, puertas adentro del aula, para poderlas abordar. Es la oportunidad justamente para desnaturalizar esos comportamientos, esos roles, esos estereotipos. ahora bien, hay un punto, que es el punto 2, que era cómo se trabajaría este apartado, este eje desde la ESI, y algo que me llama la atención, no pude llegar a leer todos porque afortunadamente hay muchos trabajos, han presentado, están muy presentes cursando, pero lo que me llamó la atención es que ninguna respuesta encontré que dijeran, primero tenemos que atravesar nosotros este proceso, ¿no? Porque es muy difícil el no reproducir, ¿no? El trabajar estas cuestiones y no reproducirlas desde nuestras propias creencias, de nuestra educación, que es una educación heteronormativa y patriarcal, ¿no? En donde nos han educado en que
existen las determinadas cuestiones, ¿no?, que son propias de varones y de mujeres, atributos, ¿no?, que las reproducimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, este ejemplo que hablo ahí de la campera rosada, ¿no? Yo sé que la persona que lo hizo no lo hizo de manera que quería generar un malestar, o que podría haber generado el sentimiento de vergüenza en ese niño, ¿no? Todavía no está la capacidad psíquica, ¿no?, para sentir vergüenza ante un comentario de esa naturaleza. Sienten vergüenza de otra forma, ¿no?, quizás más directa, pero con un comentario no, por lo menos en esa etapa no. Pero si hubiera tenido 5 años, ese niño probablemente sí hubiera sentido vergüenza por el comentario de la docente. Entonces ahí se inhibe una conducta, ¿no?, en base a un esquema cognoscitivo que tiene el docente en el momento que hizo ese comentario. Si la docente lo piensa, si uno piensa, y si uno cuando está desde la conciencia rechaza la violencia, rechazamos todos y todas las agresiones. El tema es que las reproducimos sin darnos cuenta porque respondemos a patrones aprendidos, a un esquema aprendido, ¿no?, culturalmente, donde nos horrorizamos si vemos que un varón tiene muchas florcitas, ¿no? O si se decora mucho el pelo, cuando en realidad no tiene por qué afectar su identidad de género, ¿no? Si permitimos que exploren, que jueguen, porque justamente se trata de eso, sobre todo en las infancias, un juego, ¿no? Sí, y además agregando un poquito a esto que usted nos dice sobre lo que tenemos que hacer nosotros, los docentes, lo hemos abordado en la capacitación de ESI del CELAR, por eso yo decía en la clase número 1 que casi todo lo que hacemos tiene que ver con todo, no solo con el curso de masculinidades del año pasado, sino también con el de ESI de ambos ciclos, de que es importante entender, o al menos esta es una visión muy personal mía, que si yo no me comprometo en mi propia interpelación de mis creencias, de mis estereotipos, de cómo me he socializado para abordar esta temática, no puedo enseñar en el aula algo en lo que yo no estoy convencido y no creo. Hay una necesidad de revisar nuestras prácticas, nuestras conductas, nuestros saberes, porque si no, y me pasa muy seguido, que a última hora, cuando llega, porque hay una jornada nacional de ESI que está legislada en tiempos de septiembre, y lo vemos, que en esa época todas los docentes salen corriendo a querer hacer algo, no importa qué, y ahí es como venida menos la ley, cualquier cosa, cualquier jornadita, algo donde se toque el tema así con pincitas, con tal de cumplir con la normativa que me exigen que tengo que tener como mínimo una jornada al año vinculada, ¿no? Como un desinterés muy explícito respecto de una temática que de verdad es no solo interesante, sino un derecho humano de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, insistir en esto, ¿no?, en el compromiso de empezar por uno. Yo no puedo llevar al aula un conocimiento, un contenido del que no estoy verdaderamente convencido de que puede liberar, de que puede emancipar, de que puede generar mejores relaciones, mejor tolerancia, más empatía entre las personas, ¿no? Si entendemos que el eje de la diversidad de la ESI, que lo han mencionado mucho en el trabajo práctico, sirve para justamente desnaturalizar y deconstruir los estereotipos. Sí, también otro punto importante para remarcar, ¿no?, es que en las respuestas muchos y muchas planteaban que lo trabajarían como un taller. O sea, un taller es algo externo al currículo, a lo diario, a lo cotidiano, ¿no? Haré un taller para trabajar esto. Y en realidad, bueno, hubo varias respuestas en esto, ¿no? Empezar a cuestionar desde la misma currícula que yo tengo, porque es una cosmovisión, ¿no? Es como yo veo mi trabajo y el quehacer. Entonces todo lo atravieso. Si doy matemática, que los ejemplos o que las cuestiones sean equitativas, ¿no? Tantos varones, tantas mujeres que hacen y que no hacen, ¿no? Esto, ¿no? Que los roles sean dinámicos, que se muevan, eso ya es un montón. Y si enseño ciencias, bueno, buscar autores femeninos también, porque generalmente hay una corriente científica, ¿no?, donde los libros y demás son muchísimos varones, que también atiende a que antes a las mujeres no se les dejaba de escribir, no se nos autorizaba. Entonces empezar a buscar eso, ¿no? Hay un montón de bibliografía, hay un montón de documentos que nos pueden servir para armar esos materiales, ¿no? Mostrar que las mujeres en la ciencia existieron y existen, para decir algunas cosas, ¿no? O sea, es muy importante que nuestro trabajo sea eso y no solamente decir, bueno, esto es así, yo hago un taller, también esto de involucrar a profesionales, está bueno, no digo que no,
pero no como único ejercicio de esto, ¿no? No como la única actividad o el único encuentro, porque lo que hacemos es como dividir en compartimientos, ¿no? Esto es de profesionales y no me compete a mí como docente darlo. Una cosa así, es como que no se siente con las condiciones para brindar ese tipo de talleres o ese tipo de capacitaciones o atravesar su currícula desde esta mirada, ¿no? Y en realidad la idea es que puedan empezar a trabajar eso, o sea, desde su propio lugar, con las prácticas, ¿no? Con las prácticas áulicas que son las que van a cambiar. Empezando por estos comentarios o cuando aparece eso, porque bueno, tenemos una educación, ¿no?, heteronormativa que nos hace también a veces reproducir sin darnos cuenta, pero el hecho de que ya te hagas ruido o de que alguien más también te lo diga, ¿no?, y uno tomarlo bien y decir, ah, es verdad, es una deconstrucción permanente, o sea, constantemente nos estamos cuestionando una creencia o una socialización, ¿no?, que bueno, es muy fuerte y nos atraviesa, entonces es importante que tengamos esa apertura, y también para nuestros estudiantes. Bueno, excelente. Yo además agregar a esto de que no sea solo un taller o algo esporádico, sino transversal, no solo a mi espacio curricular, sino a la convivencia escolar, digo, esa insistencia que muchas veces ponemos desde el CELAR en invitarles a todos, a todas, a poder establecer mesas de diálogo con los colegas, para poder también diagramar y tener una estrategia de abordaje. Y si, por ejemplo, yo soy un profe de una materia muy específica, que es X, voy a poner un ejemplo, historia, y de pronto un estudiante me pregunta algo, un hecho histórico del que no recuerdo la fecha, yo por lo general lo que le digo es, bueno, te lo busco para la clase que viene. Con la ESI te puede pasar exactamente lo mismo. Si de pronto la interpelación, lo que irrumpe, puede ser abordado a medias, porque no tengo toda la información o no me quiero equivocar, planteamos un escenario posterior de abordaje y me muno de la información necesaria para poderlo abordar yo, con autonomía, con libertad. Hay bibliografía de sobra, pero eso no nos tiene que limitar a la no respuesta frente a alguien que, por lo general, esos episodios que irrumpen no pasan en todas las cátedras. Esto lo decíamos muchas veces en cursos anteriores también. Cuando un estudiante, una estudiante nos dice algo, probablemente es porque hay algún vínculo de cercanía que hace que nos pueda comentar ese suceso, que quizás no lo hace con otros colegas, o no lo hace en su casa, o no lo hace con sus amistades. Entonces es una oportunidad muy grande la que tenemos cuando irrumpen determinados episodios. Y otra cosa también que se vio como muy diferenciada, que esto lo charlamos previamente respecto de los niveles, ¿no? Como que hay mucho más permitido el juego o el cambio de roles en lo que es inicial y primaria, y cuando vamos avanzando hacia niveles medios o superiores, es todo muy teórico, muy filosófico, muy científico, y pareciera que no hubiera oportunidad para que la reflexión sea a partir también de las dinámicas, de los juegos, de los cambios de roles, que muchas veces también generan formas de empatizar con eso. No separarlo tanto. Yo creo que eso también atiende primero a una política, ¿no?, que puso mucho énfasis durante mucho tiempo en el nivel inicial, ¿no? Donde antes se veían rincones de nenes y nenas, hoy son rincones de juego que pueden rotar, ¿sí? También la ESI con los muñecos que son anatómicamente correctos, que ha sido todo un desafío para la ESI, y la verdad que a docentes del nivel inicial hay que aplaudir esa transición, porque ha sido muy fuerte, no ha sido para nada fácil llevar adelante eso, sobre todo por la resistencia de las familias, ¿no? Esto de decir que era como incentivar algo, bueno, como despertar algo que en realidad siempre estuvo, y en realidad hoy en día vemos que los efectos han sido una protección a las infancias impresionante, ¿no? Impresionante lo rico que ha sido ese trabajo, ¿no? El tema es que también atendemos a una primaria donde se da también, coincide el periodo de latencia infantil, ¿no? Esto que todo ese surgimiento, ¿no?, de cuestiones de descubrimiento de la identidad, todo lo demás, como que se sepulta, ¿no?, por un tiempo hasta que vuelve a renacer a los 12, ahora 11, ¿no? Son unos años que son justamente de la etapa de la primaria, que, bueno, también permite o facilita el no hablar de eso, cuando en realidad sí lo tenemos que hablar, justamente hay que trabajarlo ahí, ¿no? Pero esa dificultad, porque nos centramos en el contenido curricular específico de las materias a saber. En cambio, el nivel inicial es justamente la corporalidad la que se pone en juego, no hay tanto conocimiento abstracto. Entonces, y la secundaria que aparece con todo, bueno,
la adolescencia. La adolescencia en sí, que sabemos lo compleja que es, y el tema es que como tuvimos un periodo previo de poco trabajo, poco abordaje, en la secundaria estalla, ¿no? Y ya es como algo prendió fuego que no lo sabemos manejar. Que empiezan todo lo, se pone en juego, se activa todo eso que estaba dormido antes, o que creíamos que estaba dormido, porque en realidad se encuentra en un plano que no se expresa, pero sí está. Que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, no se expresa o no se habla, pero sí está. Es un proceso como silencioso, ¿no? Que va por ahí por abajo. En cambio, la adolescencia es como el despertar, que se lo llama, se lo conoce de esa forma, ¿no? Como que ahí florece todo eso que estaba medio adormecido. Existe, está ahí produciendo efectos, pero no lo vemos. Y como nos gusta tanto a los adultos no ver esas cosas, pasa más desapercibido. Yo he visto en las respuestas del curso anterior, ¿no? Que en la infancia, o sea, en lo que es la primaria, perdón, docentes decían, no hay casos, no hay situaciones de acoso escolar, no hay, o sea, no existe. Eso no es real. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Esto de las burlas, existen, uno sabe que existen las burlas, el tema es que no lo tomamos con la gravedad que tiene, ¿no? Y en la secundaria ya se ve efectos más fuertes, ¿no? Como que hay agresiones físicas, ¿no? Porque se está poniendo un poco una dinámica en la primaria, ¿no? Que yo me burlo o yo rechazo, no quiero jugar con tal, no, y el docente, el adulto no pregunta, bueno, por acá yo no me meto. No, esto hasta acá llega mi materia, hasta acá llega mi contenido, y en secundaria eso se ve aún más grande, ¿no? Se profundiza más porque estamos hablando de docentes que tienen una situación que se los conoce como docentes taxi, ¿no? Esto que tienen muchos cursos y rotan por distintas instituciones, entonces como que el hacerse cargo de esto es como más difícil todavía, ¿no? De que existe, existe, está. El tema es que por ahí quizás no vemos situaciones extremas, de extrema violencia, o quizás sí. Entonces, también hoy en día con nuestros estudiantes que son nativos digitales, ¿no? Esto es un tema, porque ese es un mundo que no vemos, como hablamos en la clase anterior, ¿no? Ese es un mundo que de repente vemos que estalla en la realidad de nuestra escuela, pero en realidad se originó o empezó a gestarse en las redes. Entonces eso también hay que trabajar mucho con las familias, ¿no? Bueno, excelentísimo todas las aclaraciones respecto de la clase 1 y 2. Ha sido bastante fructífero. Espero que también sea de utilidad para los y las docentes, y habíamos acordado también poder condensar todas estas respuestas sobre estrategias. Muchas veces nos acostumbramos a abordar lo mismo de la misma manera, pero como decía usted, la alta participación que hubo ha generado que los y las docentes nos cuenten muchas de sus estrategias, que seguramente vamos a condensar en un, podremos decir, mini manual de contenidos para socializarlo dentro de las aulas, y que sea también un recurso de público acceso. Así que bueno, llegó el momento de despedirnos hasta la tercera y última clase. Nos encontraremos luego. Muchísimas gracias, y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda que surja, la pueden escribir en los comentarios. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.